Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Era un amanecer frío y el mundo parecía dormido. Carreteras desiertas, con raros puntos de luz a lo lejos, eran el escenario que un camionero veterano conocía bien. 30 años atrás, en las carreteras, lo había visto todo. Accidentes mortales, animales que cruzaban en mitad de la noche, conductores cansados que provocaban tragedias, pero nunca nada parecido a lo que viviría en ese viaje. El camionero, que prefería el turno de noche por su tranquilidad, encendió la radio del camión mientras conducía. La estación local que siempre escuchaba pasaba una selección de canciones antiguas que le recordaban su juventud. Pero esa noche, la señal era inestable. La estática y los silbidos interrumpían las canciones con frecuencia. Intentó ajustar el dial buscando una estación con mejor señal. Fue entonces cuando sucedió algo inusual. La radio sintonizó automáticamente una frecuencia desconocida. Inicialmente solo escuchó el sonido del viento y lo que parecía ser una voz baja y distante. Pensando que era una interferencia, lo ignoró y siguió conduciendo. Sin embargo, con el paso de los minutos, la voz se fue aclarando. Fue una transmisión extraña, con una mujer hablando en un tono suave, casi hipnótico. Ella describió la carretera por la que conducía, nombrando curvas y puntos de referencia con una precisión aterradora. El camionero intentó cambiar la frecuencia, pero la radio no respondía. Apagó el aparato, pero la transmisión continuó como si viniera del interior del camión. El malestar creció. Sintió un escalofrío recorrer su columna y miró por el espejo retrovisor, como si esperara ver algo. Pero todo lo que vio fue el camino vacío y la oscuridad a su alrededor. La transmisión cambió de tono. Ahora bien, la voz de la mujer no fue la única. Aparecieron otras voces hablando entre sí, pero en un tono apagado e incomprensible. Entonces de repente resonó una frase clara. «No deberías haberte detenido aquí». Se quedó helado. No se había detenido en ningún lado. ¿Qué significa eso? Decidió seguir conduciendo, aumentando la velocidad. Pero a medida que aceleraba, los sonidos de la radio se hacían más fuertes. Las voces ahora narraban acontecimientos pasados, terribles accidentes ocurridos en esa carretera, muertes trágicas de personas que de alguna manera parecían conectadas con su viaje. Un nombre mencionado repetidamente le llamó la atención: Clara. Así se llamaba su hija, fallecida hace 5 años en un accidente. La tensión creció cuando una risa macabra surgió entre las voces. El camionero, a quien nunca le habían impresionado las historias de terror, ahora sudaba frío. Miró por el espejo retrovisor nuevamente y esta vez vio algo. Era una sombra en el asiento del pasajero. No sabía cómo era posible, pero estaba seguro de que no estaba solo. Se detuvo abruptamente al costado de la carretera, respirando con dificultad. Cogió una linterna y decidió inspeccionar el camión. Abrió la puerta del compartimento de carga y encontró huellas de manos ensangrentadas en las paredes interiores. Sintió que se le revolvía el estómago. Eso no tenía sentido. No llevaba nada que pudiera justificar esas marcas. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, escuchó pasos a su alrededor, ligeros como los de un niño corriendo. Las voces de la radio parecían ahora a su lado, susurrando cosas que no quería oír. Tratando de mantener la calma, regresó a la cabaña y cerró las puertas. Pero las voces no cesaron, gritaron, rieron y lloraron al mismo tiempo. El camionero, desesperado, puso en marcha el motor y volvió a la carretera. Necesitaba salir de allí, pero el camino parecía diferente. Curvas que estaba seguro no habían existido antes aparecieron de la nada. Las señales indicaban ciudades que no estaban en el mapa. Era como si hubiera entrado en un lugar fuera de la realidad. La transmisión de radio volvió a cambiar. Ahora, una música oscura sonaba de fondo, mientras una voz masculina, ronca y amenazadora comenzaba a hablar.
nunca escaparás. Este camino es tu hogar ahora. Sintió una presencia en el asiento del pasajero. Cuando miró, vio a Clara. Pero ella no era su hija como la recordaba. Era una figura deforme, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era humana. Sin alternativa, aceleró aún más. La figura desapareció, pero las voces continuaron. Gritaron su nombre, suplicaron ayuda y al mismo tiempo lo maldijeron. Las luces del tablero de la camioneta parpadearon y el motor comenzó a fallar. Sabía que no tenía mucho tiempo. En un acto final de desesperación, apagó el motor y saltó del camión de mudanzas. Rodó por la carretera, sintiendo su piel raspar el asfalto, pero ignoró el dolor. Al levantarse, se dio cuenta que el camión ya no estaba. Estaba solo en la carretera, sin rastro del vehículo ni de nada de lo que había experimentado. Sin saber qué hacer, caminó en dirección opuesta. El silencio era absoluto, pero dentro de su mente aún escuchaba la radio. Las voces habían impregnado su conciencia y sabía que nunca más estaría libre de ellas. El camino, que alguna vez representó la libertad, ahora era su prisión eterna. Los días siguientes se convirtieron en una mancha de desesperanza y confusión. Intentó caminar hasta el amanecer, pero la noche nunca terminó. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada paso lo llevaba de regreso al mismo camino, al mismo punto de partida. Empezó a notar que no tenía hambre ni sed. Su mente estaba fragmentada por los incesantes susurros de la radio. Una vez, mientras exploraba los alrededores del camino, encontró un viejo camión abandonado, oxidado y cubierto de enredaderas. Dentro había un esqueleto humano sosteniendo una radio. El sonido bajo de la transmisión todavía resonaba. Al acercarse, reconoció la voz de la mujer que escuchó en su primera noche de terror. Ella susurró palabras que él no pudo entender, pero sintió que lo invitaban a unirse a ese destino. En los meses siguientes, dejó de luchar. Se convirtió en una sombra de sí mismo, vagando sin rumbo por el camino infinito. De vez en cuando veía otros camiones, pero pasaban a su lado como si él no estuviera allí. Ya no era parte del mundo que conocía. Finalmente, en una noche sin luna, escuchó algo diferente en la radio. Era la voz de Clara, no como la del espectro deformado que había visto antes, sino como la de su verdadera hija. Cantó una canción de cuna que solía cantar cuando era pequeña. Sintió una lágrima correr por su rostro mientras cerraba los ojos y se entregaba a la oscuridad.